Quiero leerles antes de iniciar este capítulo 8 de Primera de Corintios. Cuando el apóstol va a hablar acerca de la idolatría, diga conmigo idolatría, usted y yo debemos recordar que de raza el apóstol era ¿qué? Israelita. Los israelitas tenían totalmente claro el asunto de la idolatría. Ellos eran los destinatarios de aquel Éxodo capítulo 20, de Deuteronomio capítulo 4, 19 en adelante, y los profetas siempre hablaron en contra de la idolatría. Pero al igual que los griegos, nosotros los gentiles estábamos acostumbrados a ella. La idolatría es un golpe fuerte que el enemigo quiere darle a la verdadera adoración. Dios aborrece la idolatría, dígalo conmigo, aborrece la idolatría. Al igual que los griegos de aquella época, nosotros los latinos, específicamente los colombianos, estamos acostumbrados o nacimos bajo la costumbre de la idolatría. Es más, se nos enseñó que los ídolos no son ídolos. Es como tratar de tapar el sol con un dedo. Salmos como este, el Salmo 115, dice algo acerca de la idolatría. Pero sus ídolos son de oro y plata. Recuerden que según el estrato va subiendo el valor del ídolo. Producto de manos humanas, sean de madera, de barro, de oro o de plata o de piedras preciosas, los hace un ser humano. Tienen boca, pero no pueden ¿qué? Hay gente que oye por la boca, ¿cierto? Está bien, está bien, está bien. Vuelvo a empezar. Tienen boca, pero no pueden ¿qué? Hablar. Ojos, pero no pueden ¿qué? Ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. No pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Pero ese no es el asunto. El asunto va más allá que la representación. Resulta que las personas acostumbradas a la idolatría desarrollan una cosa que se nos ha dado por llamar catatonía espiritual. Es decir, la gente se vuelve como el Dios al cual adora. Entonces, dice el Salmo a continuación, semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Sin embargo, cuando él viene a hablarle a los de la congregación de Corinto, se encuentra ante esta situación. Muchos de los creyentes, al igual que nosotros, que habían llegado al cristianismo de la ciudad de Corinto, estaban acostumbrados a los ídolos de los templos paganos que había por doquier. Y a esos ídolos se les ofrecían sacrificios, diga conmigo, sacrificios. Por lo general eran animales, fuesen becerros u ovejas. Estas personas llevaban el animal a sacrificio. El respectivo sacerdote de ese templo pagano oficiaba el sacrificio. Y la carne de ese animal, una se quemaba en el altar del respectivo ídolo. Era prácticamente un remedio de lo que se hacía en el tabernáculo en los verdaderos sacrificios que se ofrecían a Dios. Entonces usted iba al templo de Venus y ofrecía su sacrificio, o iba al templo de Baco y ofrecía su sacrificio. Usted iba al templo de la diosa Diana, que es la misma Artemisa, y ofrecía su sacrificio. Y parte de ese animal era quemado en holocausto a ese ídolo. Diga conmigo, ídolo. Pero sobraban unos pedazos de carne abundante. Parte era para el oficiante, el sacerdote o la sacerdotisa, dependiendo del templo. Y otra parte se le entregaba al que ofrendaba el sacrificio para el respectivo ídolo. De esa carne, que era para consumo
del sacerdote o del que había hecho la ofrenda se podía ofrecer en una fiesta religiosa en su casa y se invitaba a la gente para que participara en esa reunión y comieran de esa carne que había sido sacrificada a ese ídolo, y lo mismo hacía el sacerdote en su casa. Sin embargo, como a veces era tan abundante dependiendo del tamaño del animal ofrecido, pues el sacerdote o el oficiante de ese templo no se alcanzaba a comer todo eso, o el que llevaba la ofrenda tampoco. Entonces esas carnes las llevaban a las carnicerías, y había carnicerías inclusive que la gente sabía: cuando yo voy a tal carnicería compro carne ofrecida a ese ídolo. Tal vez yo no tuve con qué llevar suficiente o no pude comprar un animal para sacrificárselo al ídolo, pero ahora voy a esa carnicería y compro y me la como en honor a ese ídolo. Diga conmigo: idolatría. Entonces los templos paganos tenían diferentes servicios. Uno, por ejemplo, era la fertilidad. Entonces aquellos o aquellas que tenían necesidad de procrear y no habían podido, iban y lo ofrecían. Otros necesitaban para la fortuna e iban y pedían a ese respectivo ídolo. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 12 vamos a ver que el apóstol comienza, cuando está hablando de los dones, ¿están aquí, amigos? Cuando empieza a hablar de los dones espirituales, dice, como venían acostumbrados hasta aquí a los ídolos mudos, ahora yo les voy a enseñar, ahora en el templo del Dios viviente, quiénes son los que deben funcionar en los dones de manifestación para que el cuerpo pueda ministrar sanidad a quien necesita sanidad. Ustedes no tienen necesidad de ir a ningún ídolo. Pueden ministrar discernimiento de espíritus por el Espíritu Santo para definir si el que está hablando o la que está hablando lo hace por el Espíritu Santo, por su propia ocurrencia o por un espíritu inmundo. Si alguien necesita un milagro, no tienen que írselo a pedir a determinado ídolo, sino que ustedes en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo pueden orar por los que están enfermos. Si necesitan hablar en lenguas, el Espíritu Santo los puede capacitar para que lo hagan e interpretarlas también. Si necesitan profetizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al igual que aquellos griegos, nosotros podemos estar ante la misma situación y veníamos acostumbrados, diga conmigo, acostumbrados. Nuevamente, acostumbrados. Y de un momento a otro, Dios tiene misericordia de nosotros y por su Santo Espíritu se nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Creemos en Cristo Jesús, entonces nacemos de nuevo por el Espíritu. Empezamos a renovar nuestra mente por el agua de la palabra. Sin embargo, por venir acostumbrados a esos ídolos, hay una dicotomía en nosotros, en aquellos que estábamos acostumbrados a ir, en nuestro caso, a fulano de tal para que nos diera novia o esposo, a aquel para que nos ganáramos el chance, a aquel otro para que se nos sanaran los ojos, a aquel otro para que nos protegiera en los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera ser superfluo enseñar de esto, pero es que la idolatría es uno de los pecados más aborrecidos por nuestro Dios y Padre Celestial. Si usted nota la forma divina de desprecio en la que Dios habla acerca de los ídolos, podrá ver lo que en el corazón del Padre se siente que los que Él ha creado empiecen a adorar a otras criaturas como si fueran dioses y no a Él. Cuando estuvimos en la carta a los Romanos, pudimos ver en el capítulo 1 que cuando el ser humano no tuvo en cuenta a Dios como a quien adorar, sino que se dedicó a adorar aves, a adorar cuadrúpedos, a adorar reptiles, de todo aquello que había volando en los cielos, o reptiles reptando en la tierra, o aquellos animales. Es más, el mismo hombre se adora a sí mismo. Dios se enoja, pero no como usted y yo nos enojamos cuando nos da rabia, sino que el enojo de Dios es divino y dice: los voy a entregar a sus propias vagabunderías mentales y los voy a dejar que adoren eso. De aquí en adelante me desentiendo de ustedes. Entonces ahora cuando llegamos a Dios, podemos entender el asunto que Pablo está ministrando. Los
del pueblo israelita que se habían convertido a Dios allí en Corinto, realmente no necesitaba mucho esta enseñanza. Ellos ya tenían el mandamiento, lo conocían. Los israelitas pocos practican la idolatría, así no conozcan del Señor Jesús. Cuando practican realmente los mandamientos o intentan practicarlos. Ese es uno de los pocos que siempre tienen en cuenta para no hacerlo. Pero también veía de parte de Dios la sanción que hubo cuando Aarón hizo un becerro para que el pueblo lo adorara. Cuando salieron de Egipto, el pueblo durante 430 años estuvo acostumbrado a los ídolos de Egipto, a Isis, a Horus, a Ceres, a todos aquellos ídolos que eran consagrados allí en Egipto. Entonces, al igual que los griegos de hace 2000 años y los creyentes de este siglo, los israelitas del tiempo de Egipto durante 430 años perdieron la noción de lo que era adorar al verdadero Dios. Entonces ya no hacían como Abraham ofreciendo en altares sacrificio, sino que se acostumbraron a los dioses. Cada una de las plagas que usted encuentra que se manifiesta ante Faraón y casi que destruyen el país, era porque Dios desde su trono decidió sentenciar a Egipto porque adoraban a las ranas y le mandó una plaga de ranas. Adoraban el río Nilo como si fuese un dios y se los plagó de sangre. Adoraban a los truenos y con el granizo y los truenos destruyó su ganado y sus cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted y yo llegamos y veníamos acostumbrados a los ídolos, puede que todavía tengamos, este es, no sé si llamarlo un pecado de principiantes, pero aquellos que ya hemos avanzado un tiempo más en el caminar del Señor, sabemos que la idolatría, o sea, usted y yo no estamos luchando si votamos o no votamos la estampita que guardábamos en la billetera, o si nos quitábamos o no nos quitábamos el cordón que nos amarrábamos en el tobillo con varias imagencitas ahí, o si votamos o no votamos la imagen que nos regalaba porque viene de generación en generación en nuestra familia y todavía la tenemos por allá en la casa y la escondemos cuando va el pastor. No. El asunto ya está claro para muchos de nosotros, pero si no está claro les va a quedar muy claro hoy y allá a aquellos que pues quieran seguir en estas cosas. Lo toca aquí en el capítulo 8 y más adelante en otro capítulo. Entonces, los de Corinto le habían escrito a Pablo acerca de qué podían hacer con tanta idolatría que había en Corinto, pero también ocurría esto, a los de Corinto también les ocurría esta situación similar a nosotros, y es que usted y yo recibimos la luz del Evangelio en nuestra familia, pero todavía ya queda papá, mamá o algunos hermanos o hermanas, cuando no es el marido o la mujer, y ellos no llegan a los pies del Señor al mismo tiempo que nosotros, entonces siguen militando en la idolatría. Y muchas veces nos invitan a que participemos en, por ejemplo, cuando le van a mojar con agüita a uno la cabeza pequeñito en el bautismo, y usted puede notar que cuando hacen eso, siempre le toman a uno una fotico debajo de uno de los respectivos ídolos, dependiendo del lugar donde lo mojen a uno, y lo consagran a esa deidad sin darse cuenta. Entonces te siguen invitando para que participes en esa reunión. A los de Corinto les pasaba lo mismo. Entonces Pablo tiene que entrar a ministrar a una congregación que necesita apartarse de la idolatría, pero teniendo en cuenta que este mandamiento es para personas nacidas de nuevo. Diga conmigo, nacidos de nuevo. Pero va más allá, no solo nacidos de nuevo, sino que han renovado su entendimiento y han avanzado en el conocimiento. ¿Qué hacer cuando a mí como creyente me invitan a una reunión social en mi familia o mis compañeros y tengo que estar expuesto a una situación de esas? En Corinto era peor todavía porque la carne que se le sacrificaba a esos ídolos era la que daban en esa reunión o ceremonia. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Están conmigo hasta ahí? Muy bien. Entonces Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, diga conmigo, ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero ¿el amor qué? Dígalo nuevamente, ¿el amor qué? Ojo pues, recuerden que ya establecimos cuál es el segmento sobre el cual los nacidos de nuevo nos movemos. El principal mandamiento, lo vamos a ver en 1 Corintios 13, que Dios le da a los hombres nacidos de nuevo y a las mujeres nacidas de nuevo, lo llama un camino más excelente y es el amor. Dice 1 Corintios capítulo 13 que
que hay tres manifestaciones muy lindas. Una es el amor, la otra la esperanza y la otra la fe, pero la mayor de esas tres, y que siempre va a permanecer, es el amor. Diga conmigo, el amor. Ahora, ¿qué pasa con el amor? El amor cumple los mandamientos de Moisés, porque el que ama a su prójimo no peca contra su prójimo. A eso es a lo que se refiere. La ley de Moisés estaba dada para sancionar el pecado y mostrar lo pecaminoso que era, y también la ley era como el ayo, el esclavo, que nos conduciría a Cristo, dándonos a entender que habíamos nacido bajo pecado, que cometíamos pecados porque habíamos nacido bajo pecado, y que cada uno de esos 10 mandamientos, por lo menos los primeros 10, eran para recordarnos lo pecadores que éramos y lo abominable que era el pecado, y que jamás fueron dados para que nos salváramos a través de ellos por su cumplimiento, porque nadie podía cumplir, habiendo nacido en la carne, un mandamiento espiritual que había bajado del cielo, porque la ley es buena, pero nosotros éramos malos, vendidos al pecado. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Aló? ¿Qué ocurre? Cuando el Señor Jesús llega, que es realmente el destino al que debíamos llegar, el ayo, que es la ley, el esclavo, nos llevó hasta Jesucristo y nos dijo: este es el único que los puede salvar, porque este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. El pecado del mundo. Entonces, cuando ya estamos en Cristo Jesús, ya somos libres de la vieja naturaleza, porque morimos a ella y hemos resucitado a la nueva naturaleza. Entonces ya podemos cumplir los mandamientos sobre la base del amor. Diga conmigo, el amor. Después hablamos de eso. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. ¿Qué tenía la congregación de Corinto? Conocimiento. Pero amor, muy poquito. No habían desarrollado el amor ágape, que viene de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada ser humano. El amor ágape es el amor de Dios en nosotros. El amor nuestro no sirve absolutamente para nada. Inclusive Dios nos tiene que dar el Espíritu Santo para que su fruto, que en su primera manifestación es el amor, nos sea incorporado, y esta nueva vida en Cristo nos capacita para amar a Dios y a los demás, no con nuestro amor, sino con el amor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Me hice entender en eso, amigos? En la congregación de Corinto había mucho conocimiento. Ellos sabían de dones, ellos sabían de predicaciones, ellos se creían superiores en cuanto a ser partidarios de uno o de otro predicador. Ellos creían que el pecado era un juego, y por eso toleraban a ese hombre que vivía con la esposa de su papá como si fuera la mujer de él. Ellos toleraban que creyentes unos a otros se tumbaran en negocios. Ellos toleraban sus borracheras. Vamos a ver en 1 Corintios 11 que en la cena del Señor salían borrachos, no se tomaban la copita de vino que usted y yo nos tomamos, sino que llevaban botellas y garrafas. Es decir, había una revoltura tremenda, pero entre ellas seguían asistiendo algunos a templos de ídolos y otros a fiestas paganas dedicadas a ídolos. Por eso dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. Esta palabra es muy fuerte. Envanece. La vanidad, el pecado de Satanás. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, para que no caigamos en la condenación de Satanás. Satanás, dice Isaías 14 y Ezequiel 28, se vio tan bello, tan hermoso, que se llenó de orgullo, pagado de sí mismo, dijo: quiero ser superior a Dios, pondré mi trono por encima del de Dios. Y gran equivocación cometió y fue expulsado de la presencia de Dios. Cuando dice que no caigamos en la condenación de Satanás, no es que Satanás esté detrás de nosotros para perseguirnos y hacernos daño, sino que el apóstol nos recuerda en 1 de Timoteo 3, que todo aquel que se envanezca va a cometer el primer pecado que cometió el diablo, que es el primer pecador y el primer engañador, y entonces podremos caer de la gracia a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. ¿Me hago entender en eso? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Renovando qué? Nuestra mente. Diga, estoy renovando mi mente. Muy bien. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Había mucho conocimiento en la congregación de Corinto, pero cero amor, el amor de Dios. Y entonces Pablo tiene que decirles a aquellos envanecidos: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.
Cuando yo ya me creo la última opinión, que yo soy la última opinión, cuando yo ya creo que he agotado todo el conocimiento en cuanto a lo humano y lo divino, y me coloco en el papel de legislar en medio de una omnisciencia que no tengo, porque no lo sé todo, el único omnisciente, ¿quién es? Dios. Y Dios me capacita por su Espíritu Santo a través del don del conocimiento para darme luz sobre algunas cosas. No tengo la luz sobre todas. La congregación en Corinto había olvidado que el único omnisciente es nuestro Padre Celestial, que ha enviado a Jesucristo para que en Él todo su conocimiento sea manifestado a través de Él, pero que ha enviado al Espíritu Santo para que podamos, por medio del Espíritu Santo, que es el comunicador de Dios, recibir de Dios todas las cosas en las que nos quiera revelar y ministrar y vivir conforme a ellas. Los de Corinto habían olvidado eso, por eso Pablo les tiene que decir, ustedes están imaginando que saben algo, pero aún no saben nada como debemos saberlo. Es decir, pero si alguno ama a Dios, diga conmigo, ama. Cuando un pueblo anda buscando solo conocimiento, se olvida de esto, el amor. El amor. La palabra dice en Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las ¿qué? Todas las cosas le ayudan a ¿qué? No habla de los que tienen muchos dones, sino a los que aman a Dios, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios solo es posible conocerlo a través del mismo amor que Él nos ha expresado, no a través del conocimiento. Por eso el mucho estudio envanece, pero el amor edifica. Entonces, cuando el apóstol dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, lo que realmente me está diciendo es que el Padre solo conoce a aquellos que lo aman. ¿Y cómo sabe el Padre que lo amamos? Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 3, si mal no estoy, dice, ustedes me aman cuando guarden mis mandamientos. Y se refería, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Entonces dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios no me va a hacer un test de conocimiento. El test de Dios sobre mí es el amor. ¿En qué se manifestaba la falta de amor? En este conocimiento que viene a continuación. Pablo dice, amigos, ¿están aquí? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, mire lo que es el conocimiento. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. El ídolo está hecho de barro, el ídolo está hecho de cobre, el ídolo está hecho de hierro, el ídolo está hecho de oro, el ídolo está hecho de todo lo que pueda hacerse un ídolo. Entonces ese ídolo en sí no es nada. Sin embargo, aquellos corintios habían dado cierta deidad con D pequeña a esos ídolos y decían que algunos espíritus invisibles habitaban detrás de esos ídolos y por eso les hacían favores. No estaban muy lejos, solo que esos espíritus tienen un nombre y se llaman demonios. Más adelante vamos a ver en otro capítulo que lo que los gentiles sacrificaban a los ídolos, a los demonios se los sacrificaban. Diga conmigo, demonios. Entonces, estos demonios que manipulan la idolatría tenían esclavizada a esta gente y los creyentes de Corinto no se habían dado cuenta que seguían jugando con fuego. Por eso les dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Diga conmigo, un Dios. Nosotros que somos monoteístas ya, sabemos que solo hay un Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Hizo todo lo que hay en el universo, etcétera, etcétera. En el contexto griego le habían dado a cada deidad uno de los planetas. A la diosa Venus le dieron el planeta Venus. Lo mismo a Marte, lo mismo a Neptuno, lo mismo a Júpiter. Cada uno de esos planetas no es que se llamen así, sino que las personas paganas empezaron a darle a cada deidad y creían en ídolos que había dentro de la tierra, como Plutón, por ejemplo, que es el que gobierna el centro de la tierra.
a la casa le habían dado a Diana para que les diera suerte, etcétera, etcétera. Pero aquellos que ya, como Pablo, pero lleno de amor, y otros como los corintios, pero sin estar en amor, ya sabían que el ídolo no era nada. Diga conmigo, el ídolo no es nada. ¿Están aquí mis amigos? Mire qué importante esto. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. A mí pues ya no me tienen que convencer de que no hay sino un Dios. Sin embargo, aquellos de Corinto que todavía tenían su mente sin renovar y seguían afectados por haber venido de la idolatría, todavía miraban ir a esas reuniones como si alguno de esos espíritus pudiera hacerle daño aún. Y los que tenían conocimiento y sabían que ese espíritu no podía hacerles nada por medio de la idolatría, iban con toda confianza a esas reuniones paganas. Entonces teníamos a una persona que por el conocimiento sabía que el ídolo no era nada, pero a otro que apenas estaba desarrollando la renovación de su entendimiento. Ir allá era un problema de conciencia, porque cuando iba allá se sentía participando a los sacrificios que le hacían a ese ídolo, o podía ir inclusive por temor, porque esos ídolos todavía le podían hacer daño. Sin embargo, había otro problema, y es que viéndome a mí que tenía conocimiento y que sabía que los ídolos no eran nada, sentado en un templo, en una fiesta de ídolos, iban a pensar, si ese que sabe más que yo va a ese lugar, entonces yo también voy a ir. Pero no iba a ir por el conocimiento de él y por su convicción, sino por el ejemplo que supuestamente yo le estaba dando. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces, esta personita que iba a esa reunión, o iba a ese templo, o iba a comer de ese sacrificio, lo hacía por su conciencia débil, pero imitándome a mí, que se supone que tenía el conocimiento. Ahora lo que Pablo va a decir: tú no puedes relacionarte con los demás desde tu conocimiento, sino desde el amor que Dios te ha dado. Si el hermanito o la hermanita que afecta todavía su conciencia y que todavía está pensando que los ídolos son alguna cosa, y se va a ver bien o mal en su corazón como pecado ir a ese lugar, o viéndote en ese lugar va a ir, pero se va a sentir condenado porque aún no tiene tu conocimiento, lo mejor que puedes hacer es no ir a esas reuniones tú que tienes conocimiento. Entonces no vas a hablar de acuerdo con tu conocimiento, sino de acuerdo con el amor que le debes tener a esa persona. ¿Me hice entender, amigos? No, es que yo hago lo que me dé la gana porque es que yo ya tengo el conocimiento. Error. Ya no debo obrar así, sino por el amor que le debo tener al prójimo. El límite a mi conocimiento y al desarrollo libre de él es el amor hacia los demás. ¿Me hago entender, amigos? No, es que yo tomo de lo que quiera y de lo que sea, pero no sabes la conciencia de quién vas a estar afectando. Entonces, aunque somos completamente libres en Cristo y para Cristo, y por Él y en Él y por medio de Él, en cuanto a nuestra relación con los hermanos, debemos obrar en amor, no con mi conocimiento, sino que voy a estar limitado por el crecimiento del otro para no entorpecerlo. ¡Wow! ¿Me hice entender hasta ahí, hermanos? Entonces, ahora sí leamos. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses con D pequeña, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ya les expliqué, para nosotros, sin embargo, solo hay un ¿qué? ¿Cuántos dioses hay? Uno. Dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas, nuestro Padre Creador. Dios hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. En la tierra, debajo de la tierra, lo que hay en las aguas, lo que hay en el aire, todo, absolutamente todo, lo hizo Dios, porque solo hay un ¿qué? Un Dios. Entonces, no solamente de Dios proceden todas las cosas, sino que aquellos que hemos nacido de nuevo, somos para Él. Diga conmigo, somos para el Padre. Recuerden que si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus ¿qué? Va más allá Pablo y declara lo siguiente: y hay un solo Señor, se llama Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Dios Padre hizo todas las cosas. Colosenses capítulo 1 dice que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Claro,
El conocimiento es claro, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, ahora somos hijos del Padre gracias a la manifestación del Señor, ¿qué? ¿Del Señor qué? Jesucristo. Bueno, y aquí es donde viene el asunto. Este es el asunto de este capítulo. Usted me dirá, John, ¿y por qué estamos hablando de eso? Porque recuerde que estamos hablando del reino de Dios y de su justicia. No estamos hablando de las añadiduras. Si nosotros todavía fuésemos esclavos de las añadiduras, diríamos, hombre, pero ¿para qué me están enseñando eso? Si yo no tengo nada que ver con los ídolos ni nada, mi problema es financiero, a mí que me saquen una prédica con versiculitos de finanzas, porque yo necesito salir de ahí. Añadidura. Ah, no, es que el asunto mío es que tengo problemas con mi pareja. Entonces, ¿por qué no sacan todos los versiculitos y que me ayuden como a tener una buena relación con mi pareja? Añadiduras. No, es que el asunto mío es con los hijos. Entonces yo necesito que me saquen los versículos de cómo criar bien los hijos. Añadiduras. Vamos a estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán ¿qué? Añadidas. Además, no estamos hablando con gente que quiere realizarse. Yo quiero realizarme teniendo una buena empresa. Pastor, ¿por qué no hace como si fuera un gurú financiero y me indica cómo salir de empleado a empresario victoriosamente? O viceversa, quiero dejar de ser empresario y que sea un buen empleado, entonces ¿por qué no me da una prédica acerca de cómo ser un buen empleado? Yo quiero realizarme en un matrimonio, porque no me dígame, hombre, cómo me consigo una buena esposita, un buen esposito, porque yo quiero tener hijitos y tener hijitas y nietecitos y poder comer en una tienda. Dice, no, nosotros ya estamos realizados en Cristo. Diga conmigo, realizados en Cristo. Desde esa realización en Cristo podemos afrontar la vida, porque todo aquí es ¿qué? Temporal. Diga conmigo, temporal. Fuerte, temporal. Entonces Pablo nos está dando la sopa que no nos queremos comer a aquellos que anhelamos añadiduras, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y hay que comérsela completa. El problema de las añadiduras es que sufríamos de versiculitis, no de divertir, sino de versiculitis. Y entonces, por ejemplo, Filipenses, solo nos servía el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4:13 de Filipenses. O de pronto me sirve otro, el 4:19. Y entonces Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. O nos importaba un versículo de uno de los evangelios que dice: y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo lo que haré. No es eso. Ahora lo que estamos haciendo es comiéndonos todo el Nuevo Testamento una y otra vez, hasta que renovemos nuestra mente, porque Dios quiere darnos a través de Cristo Jesús vida eterna. Muy bien. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero Pablo recuerda que en una congregación, en este caso la de Corinto, no todos estaban maduros ni habían renovado su mente. El paso de una congregación no debe ser el paso de aquel que está más avanzado. El paso de una congregación debe ser la de aquel que viene más retrasadito. Mira el de lado, dígale, ay. Así que para los non plus ultra, este es un tremendo golpe a la cabeza. Esto no quiere decir que no podamos dejar de crecer, pero no nos podemos alinear con eso. Hay que esperar al que está más quedadito. Mira el dedo, dígale, o yo. Dígale, téngame paciencia. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, diga conmigo, habituados, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ellos iban a ese asadito, se comían un pedacito de carne y se decían, ay, pequé, ¿ahora qué me irá a pasar? O se enoja Dios conmigo, ¿sí? O se enoja el ídolo conmigo. Estaba como entre la espada y la pared. Entonces, y fuera de eso, lo veía uno que tenía conocimiento, pegaba ya esa morcilla, o sea, pero debe estar bien, pero a mí, ¿por qué me sabe como mal? ¿Por qué? Porque no había conocimiento. Sin embargo, en el que había conocimiento, no había amor.
Y eso afectaba la conciencia del que no tenía el conocimiento. Y dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Recuerden ese pasaje que hay en los evangelios, cuando el Señor Jesús dijo que no contamina al hombre lo que entra por su boca, porque eso va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale ¿de dónde? De su corazón. De verdad, lo que nos contamina a nosotros es no haber nacido de nuevo, porque si solo estamos en el nacimiento de nuestro papá y de nuestra mamá, que es el primer nacimiento, al haber nacido bajo pecado, cometemos ¿qué? Pecados. Pero el nuevo nacimiento hace un corte completo entre eso que éramos y lo que ahora somos, y nos hace aceptos en Dios por el sacrificio de Jesucristo, y no por comer o dejar de comer, y mucho menos ahora que sabemos que los ídolos nada son. Diga conmigo, nada son. Pero las personitas que estaban en Corinto, algunas de ellas no tenían ese conocimiento y vivían locas con esta situación. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos ¿qué? Menos. Diga conmigo, vanidad. No se olvide de esa palabra. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es decir, lo que Pablo me está diciendo es, soy completamente libre en Cristo Jesús, pero mi libertad con respecto a los demás hermanos llega hasta donde llega la conciencia de ellos. Ese es mi tope. Completamente libres en Cristo, en nuestra intimidad con Dios, pero frente a los hermanos vamos a caminar a su ritmo. Diga conmigo, a su ritmo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los, dígalo, débiles. En estas culturas occidentales en donde el débil es para sacrificar, es un tremendo obstáculo para aquellos que, llegando a la iglesia de Jesucristo, todavía queremos vivir bajo los rudimentos de los hombres no nacidos de nuevo, porque aún se justifica que entre los no nacidos de nuevo al débil le corten la cabeza, pero en la iglesia del Señor no es así. Aquí al débil se le cuida, porque si alguno te ve a ti que tienes ¿qué? ¿Qué tiene? Amigos, ¿qué dice? ¿Qué tiene? Conocimiento. Sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Es decir, esta persona no se iba a comer esa carnita como que rico el asado, ¿cierto? No, sino que dice, bueno, como es en honor a Venus me la como, porque este que es más avanzado que yo se la está comiendo, debe ser que es así, pero es como pecado, ¿no? Entonces la comía y resultaba que el pecado era para él porque no tenía conocimiento, pero yo lo estaba incitando a pecar contra su débil conciencia por mi conocimiento, pero por mi falta de amor. Impresionante eso. Uno pasa por un periodo en el que no quiere darle cuentas a nadie, pero después tiene una madurez que lo lleva a darse cuenta que debe de ser ejemplo para todos. Es una cosa de madurez. Diga conmigo, madurez. Ni siquiera es de conocimiento, de madurez. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y mira lo tremendo, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cuando Pablo ya está hablando de esto, son palabras mayores. Vuelvo y te recuerdo, vamos en el capítulo 8 de Primera de Corintios, y hasta el momento el apóstol no ha ofrecido ni una sola promoción, ni una sola licuadora, ni un solo cambio de carro, ni un solo cambio de casa, ni un solo cambio de estrato. No ha ofrecido absolutamente nada de eso, porque el reino de Dios y su justicia no consiste en cosas, consiste en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, Dios decidió que el plano sobre el cual nos vamos a conocer con Él es el amor. Porque imagínate nosotros compitiendo en conocimiento con Dios. Imagínate un maestro de Biblia envanecido, creyendo que sabe todo. Por eso el maestro se simboliza con este dedito que es el más pequeñito, ¿cierto? Porque entre más pequeñito, más creído. Imagínate un maestro envanecido, con solo conocimiento y sin amor. Va a llegar el Señor Jesús y lo sienta a clase, a decirle, vea,
es que usted fue el que creó todas las cosas. Por medio de usted, por usted y para usted. Repita pues. Eso va a ser el maestro envanecido. O el pastor envanecido por el conocimiento y sin amor va a querer pastorear hasta la misma Trinidad. Y decirle al Espíritu Santo qué puede hacer y qué no puede hacer. Y pastorearlo y etcétera, etcétera. E imagínese el evangelista envanecido evangelizando a Jesús para que llegue al Señor. ¿No le parece ridículo? Entonces resulta que la vanidad nos hace creer que sabemos más que Dios. O el profeta que quiere profetizarle al Señor, o el apóstol que quiere abrirle brecha al Señor para que pueda moverse con tranquilidad por el universo. Diga conmigo, vanidad. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien murió, Cristo. En este tiempo me ha correspondido hablar también con muchos consiervos que han partido de premisas que hombres en diferentes épocas han levantado con su conocimiento. Me explico. Si son del siglo III, son de Constantino, que para unificar el paganismo con el cristianismo, entonces hizo una amalgama, un sincretismo religioso, y de ahí nació lo que conocemos como la religión tradicional. O me ha correspondido hablar con otros del movimiento protestante del siglo XV. Entonces algunos siguen a Lutero, algunos a Zwinglio, algunos siguen a Juan Hus, por ejemplo, o de más para acá siguen a Arminio, Wesley, o los metodistas, o siguen a los luteranos, o siguen a los presbiterianos, o si son más para acá, con televisión y todo, ahora con todos estos televangelistas, también hay algunos semidioses que se han levantado en cuanto a conocimiento. Pero el asunto que usted y yo debemos tener en cuenta ahora es que usted y yo estamos volviendo al original, al Señor Jesucristo, porque ninguna de todas estas personas maravillosas que les he mencionado fue el que murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. Y algunos en Corinto se estaban levantando en vanidad y creían saber más que Cristo, que fue el que murió por la gente, que era la que conformaba la congregación. Pablo, teniendo tanto conocimiento, era una persona llena de amor. Nosotros tenemos un mal concepto del apóstol Pablo y creemos que era como medio regañón y gruñón. No, no. Es el único. Si usted mira la segunda carta, en el capítulo 10, él habla de la ternura y la misericordia del Señor Jesucristo. A Pablo le fue dado el capítulo 13 de Primera de Corintios, que es la que habla del amor. Más tierno que Pablo no había. Entonces, cuando él está hablando, no está haciendo alarde del conocimiento que tenía, pues tenía mucho. En Segunda de Corintios capítulo 12, Pablo dice que en su cuerpo o fuera de él, no recuerda o no sabe, fue al tercer cielo y allí vio cosas que eran imposibles de decir. Paso a las revelaciones, les dice en ese capítulo, que tuve hace 14 años, que fui al tercer cielo y allí me fue dado de ver cosas que no son dadas decir. Pero entonces Pablo no alardeaba de eso, sino de Cristo y de Cristo crucificado. Se les había perdido el eje, habían ido en pos del conocimiento. El conocimiento envanece, diga conmigo, envanece. Mire, así sea de Dios, el solo conocimiento sin amor te vuelve vanidoso, te hace segmentar el cristianismo y a los que están en una congregación. Nivel 1, ¿usted va en el primer año, en el segundo o en el tercero? Ah, es que no sabe cristología, ah, es que no sabe hermenéutica, ah, es que no sabe homilética, ah, no, es que usted no sabe ni leer. De eso se trata la vanidad. Así sea de Dios, cuando eso se hace sin amor, es mejor, escuche lo que dice por ahí un evangelio: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Entonces dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo ¿qué? Murió. Diga conmigo, la gente es de Cristo, no mía. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, miren con quién se mete. ¿Quién nos compró? ¿Aló? ¿Quién nos compró? ¿Con qué nos compró? Con su sangre preciosa. Ninguno de los hermanos en Corinto había comprado a nadie con su sangre, y mucho menos llamarla preciosa, porque más común que la sangre de un ser humano caído no hay. Entonces el Señor Jesús, que viene del cielo, derrama su sangre preciosa, esa sí es preciosa,
Y entonces Él es el dueño de la gente. Cuando yo hago tropezar a la gente que es del Señor, escuche, más me valiera no haber nacido. ¿Por qué? Porque creyendo que estoy legislando con los seres humanos, me estoy metiendo con el dueño, que es ¿quién? Cristo. Diga conmigo, Cristo. Y Cristo sí sabe defender lo que es de Él. Por lo cual, y aquí viene, si usted me dice, hermano John, yo ya sé que comer cualquier cosa no es pecado. Será dañino, pero no es pecado, ¿cierto? Y yo me la como a mí me da la gana. Y donde me da la gana, y al que no le guste, pues que no me mire. Yo te puedo decir, ay hermano, no es así. No es así. Es que yo me tomo lo que a mí me da la gana delante de mí, que me dé la gana y punto. No. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, en este caso, que es el ejemplo del capítulo, no comeré ¿qué? Carne ¿qué? Jamás. Si usted está en una reunión en donde, eso es lo que está diciendo Pablo, hay alguien que tiene su conciencia débil y dice, uy, pilas, que eso es lo que gana aquel, usted inmediatamente se dio cuenta, dice, ve, ¿dónde está la lechuga? Llamen a Natural Delivery que me mande ya un domicilio de lechugas a domicilio. ¿Sí o no? Entonces dice, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo ¿a quién? A mi hermano que es ¿qué? ¿Débil de qué? De conciencia, débil de conciencia. No comeré carne jamás. Mire qué tal así salimos. Póngase en pie y oremos. No me puedo cansar de repetir, prefiero pasar por canzón a faltar en repetición. Todo esto que estamos hablando es para personas nacidas de nuevo y que hayan renovado realmente su mente y que hayan decidido abandonar su eterna niñez en Cristo y avanzar hacia la madurez. Este caso, aunque usted y yo lo tengamos muy claro, es tropezadero para un sinnúmero de personas que tienen conocimiento y les falta amor, y para un sinnúmero de personas que no tienen ni siquiera conocimiento porque apenas empezaron a salir del paganismo. Sí nacieron en Cristo de nuevo, pero apenas están renovando su mente. Y mi deber es cuidar al que viene atrás, no darme ínfulas de que yo soy el que voy adelante. Di conmigo, Señor Jesús, muchas gracias por la claridad de tu palabra. Te pedimos que nos des mucha sabiduría, envuelta en amor, para saber llevar de la mano a aquellos que son de débil conciencia, que por mis actos no vaya a tropezar aquel por el que Cristo murió, porque si peco contra ellos, contra Cristo peco. Lléname de amor, pero del amor tuyo, porque el mío, el de Adán caído, no servía para nada. Por eso tu amor en mí me ayudará a sobrellevar a los demás. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.